gente, el día de hoy les traigo un nuevo video. En mi Instagram les pregunté si querían un mini vlog de cuando fuera a comprar los discos de Love Yourself Tear de BTS que salió ayer en la noche, madrugada para mí. Entonces me voy a lanzar y van a venir ustedes conmigo. No sé si me dé pena grabar en la tienda o no, porque como les digo, nunca he hecho un vlog. Entonces sí, nos vamos a mi carro. No estoy segura de qué hacer, decir. Ni siquiera cuando fui a la Ciudad de México hice un vlog. Que ahorita levemente me arrepiento. No sé, cuando vaya al concierto de GOT7 definitivamente sí quiero hacer un vlog, y en especial si conozco a algunos de ustedes. Aparentemente en donde vivo tienen Love Yourself Tear en tiendas, en físico. Posiblemente ya se vendió en todos lados, porque hubo mucha gente que estuvo marcando desde la mañana para apartarlos. Pero si encontramos al menos uno, creo que va a ser suficiente. Creo que estoy más emocionada por la versión donde salen en el desierto. Yoongi se ve precioso ahí. Y también la versión a blanco y negro. Creo que voy a poder salir de aquí. Oiga, señor, ¿qué le pasa? Mis lentes como que me están hartando porque se ven súper extra, pero al mismo tiempo los amo. Ya casi llegamos. Hemos llegado a nuestro destino. Estamos en Target. Ya llegamos a Target y vamos a buscar Tear. Vamos a buscar el disco. A la madre trae las luces prendidas y no sé por qué. Hay demasiado sol. Si no saben qué es Target, Target es básicamente como una tienda como Walmart. Los empleados me están viendo, corre. Entré por la entrada donde no están los discos, están del otro lado completamente. Parece ser que no tienen nada. Creo que voy a tener que ir a preguntar. No tienen nada. Fuck. You fucking kidding me. Amo al empleado que me atendió y a la chava que me ayudó, y los conseguí todos. Entonces vamos al carro para poder abrirlos en paz. I love you. Siento que necesito un selfie stick para poder grabar así sin verme rara, pero me estoy encuerando con el aire. Personas que me ayudaron en este Target fueron súper amables, pero me dio pena decir así de que, oigan, ¿me dejan grabar? Estoy haciendo un vlog. Llegué tan emocionada que me estacioné súper fucking lejos. O sea, tenían varias versiones, nomás O era la última que les quedaba. Esta era la última que les quedaba y las demás le dije al chavo, escógelas tú. Vamos a abrir primero O. ¿Los abro en orden? Ya. Ok, ya lo pude abrir. Esta es la versión Y. Wow. Ok, trae cosas que no esperaba que trajera. La photocard. ¿La alcanzan a ver? ¿Saben qué salió? Wow. Oh my god. Jimin. V. Porque luego se enojan de cómo pronuncio su nombre. Oh my god. Esta sesión fue de mis favoritas. Esta es la de blanco y... Ya vi la photocard. Ay, me salió J-Hope. ¿Y qué es esto? Big Hit Membership Survey. ¿Es esto? Trae un standee transparente, igual que Love Yourself, trae the notes. Vamos a ver el póster, qué tan bonito está. Y vamos a poner el disco. ¿Cuál saco? A ver, el 6 ¿qué es? Pues viene el disco, igual que Love Yourself Her. Uy, saqué el de TPR Live. ¿Lo alcanzan a ver completo? Amo esta canción. Ya. Vamos con O. Trae el mismo standee. Esta es la versión que está hermosa. Mate. Uy.
va a estar en mi cuarto, sí o sí. ¡Namjoon! Oh my god, amo este photobook, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Vean a Yoongi. Siguiente que conozco, súper random porque hay un carro estacionado enfrente de mí. Me quedé en la siguiente fila. Y es un güey que venía a la tienda donde yo compro y siempre llegaba con sus cosas Gucci, sus zapatos de que Off-White y así. Y una vez le dije yo de que, están para estos zapatos, ¿dónde los conseguiste? Y empezamos a hablar y luego regresó a la tienda y me pidió mi número. Y la neta es que a mí no me gustaba, pero no quería decirle así de que no. Y luego mi manager me dijo de que ese güey con el que te pidió tu número, ese chavo que vino y que te pidió tu número vino con una chava y estaba preguntándole a la chava, o sea, la chava le compró un chorro de ropa y la chava le dijo de que, oye, tu novia te hace tus trenzas, y luego todos así de... ¿What? Porque uno, fue con una chava que evidentemente no era su novia a comprarle cosas y aparte me acaba de pedir mi número la semana pasada y yo, wow. Ok, sigue la versión. Sigue. Neta, quiero que me salga Yoongi al menos en una versión. Jungkook. No mames. Mi bias record, Jin. No les voy a mentir, creí que era Yoongi, pero oh my god, me encanta. Jin es mi bias record, pero bro, estoy tan feliz. Sigue la versión R, la última. Ok, última versión. Esta es la sesión Fuckboy Denim as fuck. Poster. What? Viene como una... What? Jin. Jin se ve súper guapo. Yoongi. Creo que este vlog terminó 1000 veces más rápido de lo que esperaba.
esa fue mi aventura del día de hoy, comprando los discos de BTS. Si a alguien le interesa intercambiar photocards, voy a intercambiar, creo que... no sé, háganme una oferta. Si tienen a Yoongi, maybe, pero eso fue todo por mi primer vlog. Y triunfamos a la primera tienda. No tuvimos que gastar gasolina. Bueno, sí, digo, salí de mi casa y vine hasta acá. Pero si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse aquí abajo si son nuevos a mi canal. Entonces, sí, nos vemos hasta la próxima.